Dios los bendiga, amados hermanos. Qué bueno que estamos aquí conectados en este día nuevamente en nuestra clase de Zoom. Sé que muchos no han podido conectarse, lo entendemos, pero aquí estamos. Espero que cuando veas esta clase en tu casa puedas disfrutarla, puedas apreciarla, puedas recibir un poquito más. Sé que estás aprendiendo mucho a través, perdón, voy a cambiar esto aquí, a través de lo que estás estudiando. Em, no, porque no es la que quiero poner. Yo siempre ando haciéndome mis líos con... ahí estamos, así la página más grande para que la puedas ver mejor, ¿sí? Aquí estamos hablando, recuérdate, del reino de Dios, estamos hablando de escatología, ¿no? Que dijimos que la palabra escatología viene de escachos, que es último, y logos, que sabemos que es el estudio, así que es el estudio de los tiempos finales, los tiempos profetizados, los tiempos en la historia que van a terminar concluyendo, ¿no? Entendemos que a través de la palabra de Dios los tiempos empezaron en Génesis y hubo profecías y tiempos que anunciaban el reino de Dios y tiempos que no, como habla Holman en el libro, tiempos que ya se han cumplido y tiempos que se cumplirán, ¿no? El reino de Dios inaugurado, que se cumplió, comenzó con Jesucristo, con la llegada de Jesucristo. Jesús dijo, he venido a anunciar el reino de Dios y que está inaugurado, pero no está finalizado, porque finalizará como hemos estudiado y como vamos a estar estudiando a través de esta clase con la segunda venida de Cristo, los tiempos finales, el juicio final y todos los temas escatológicos que hablan del final de los tiempos a través de la palabra de Dios. Así que en este día quiero comenzar con un versículo bíblico donde Jesús dice en Marcos 1:14 y 15: después que Juan fue escarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios ha venido, el reino de Dios se ha acercado. En Jesucristo comienza un nuevo tiempo, comienza el reino de Dios que se ha inaugurado. Pero en esta semana nos hemos enfocado y has estado estudiando a través de tus materiales, a través del libro de estudio de la Biblia y el futuro. ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con Israel y las promesas del reino de Dios? ¿Cómo fue Israel? ¿Cuál fue el error más grande de la visión de Israel con respecto al reino? Hubo errores, como nosotros hoy cometemos errores y como tú verás que hoy la iglesia de Jesucristo está tan centrada en estos tiempos actuales, todo lo miramos tan desde lo humano, desde lo social, desde lo político, que no lo miramos como un evento universal, espiritual, que incluye mucho más de lo que vemos humanamente. Y vamos a estudiar un poquito hoy, aprovechando que hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, cuál fue el error más grande de la visión de Israel con respecto al reino, ¿sí? Voy a pasar mi imagen. El error central que encontramos en el pueblo de Israel tiene que ver con... El pueblo de Israel cometió un error muy grande y muy común como seres humanos, confundir la elección con privilegio exclusivo. Dios no llamó a Israel como pueblo escogido para que ellos sean exclusivistas. Dios escogió al pueblo de Israel para que ellos bendigan a las naciones, para que ellos sean de bendición hacia los otros pueblos. Y a veces podemos caer en estos errores de sentirnos escogidos, elegidos, y entonces entrar en un exclusivismo, de pensar que nosotros somos especiales, ¿no? Por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque él consideraba que Nínive era de las peores ciudades y él siendo un profeta judío puro del pueblo elegido, ¿cómo iba a ir a profetizarle a los de Nínive que Dios los quería salvar? Para él eso no podía ser correcto. Eso iba mucho, muy lejos de su religión y de sus creencias. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. No, Dios era bueno. Y Dios lo mandó a Jonás a salvar a Nínive, a traer palabra para Nínive, a traer palabra de arrepentimiento para que Nínive se salvara. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel cometió, dentro de su gran error de confundir cómo era la visión del reino de Dios,
que el ser elegidos no significa un privilegio de ser exclusivos. Por ser escogidos como hijos de Dios, redimidos en Cristo, tenemos que tener cuidado. Es un privilegio el pertenecer al pueblo de Dios. Es un privilegio el ser parte del reino de Dios, pero eso no nos hace mejores ni exclusivos. Eso nos da a nosotros la misión de llevar el reino de Dios a otros, porque Dios no es exclusivo con nadie. Dios no excluye a las personas, sino que incluye. Pero eso fue uno de los errores de Israel. El otro era esperar una liberación externa sin transformación interna. Por eso no le entendieron a Jesús cuando él dijo, destruiré este templo y en 3 días lo restauraré. No podían entenderlo. ¿Cómo va a derribar un templo, un edificio y en 3 días lo va a volver a hacer? Pero es que Jesús estaba hablando de su vida en la cruz. Jesús estaba hablando de una entrega, de una transformación que vendría a transformarnos espiritualmente. Ellos, el pueblo de Israel, no entendió, perdió este concepto de la restauración espiritual y estaba buscando nada más que transformaciones externas, nacionalizar el reino. Creer que cuando se habla del reino de Dios, Israel creía que eso nada más, como se creían exclusivos, tenía que ver con ellos. Se olvidó de todas, y ahora vamos a ver profecías y de todas las palabras que Dios da, que les dice que ellos tienen que bendecir a otros, tienen que bendecir al menospreciado, tienen que ayudar. Tienen que llevar el shalom, la paz, pero fueron tan nacionalistas y tan exclusivos que se olvidaron del reino, se olvidaron de una imagen global del reino de Dios, ¿sí? Y limitar la esperanza mesiánica a un dominio político. ¿Qué hicieron ellos? Limitaron la esperanza mesiánica, la esperanza de un Mesías, a un dominio político. Ellos estaban esperando que fuese un líder militar. Por eso hay teorías que creen que Judas entregó a Jesús. Judas era parte de los celotes, de un pueblo revolucionario, de un grupo, digamos, ¿no? Como terrorista, sectario, que él pensaba, estas son teorías que existen, que Judas lo entregó a Jesús pensando que al entregarlo Jesús se iba a levantar militarmente y iba a armar una revolución. Y de esa forma Israel iba a ser liberado del dominio romano, porque no pudo entender que Jesús venía a traer un reino espiritual, un reino mesiánico y no un dominio político. Por eso dicen que después Judas, cuando vio que esto no sucedía y vio todo lo que sufrió Jesús en la crucifixión, no pudo soportar su culpa, no pudo soportar su dolor y fue cuando se suicidó. ¿Pero por qué? Porque Judas también no creía en una esperanza mesiánica, creía en un dominio político. Israel esperaba un trono nada más, un rey natural, político, pero Dios estaba preparando una cruz. Qué diferencia, ¿no? Esperaban un conquistador, la conquista. Dios traería redención. Esperaban supremacía, pero Dios inauguraría reconciliación. Qué diferencia lo que esperaba el hombre, lo que esperaba el pueblo de Israel, a lo que Dios quería dar. Ellos esperaban un rey político, un líder político, y Dios estaba preparando una cruz. Ellos esperaban una conquista, un conquistador, ¿no? Poderoso, militar, que viniese, que pusiese a Israel en lo alto delante de las naciones. Y Dios trajo redención a los pecados, la transformación del alma, la salvación del alma, de la vida. Esperaban la supremacía, esperaban la jerarquía, y sin embargo Dios inauguró un reino reconciliador. Estas fueron las cosas que no le permitieron al pueblo de Israel ver el reino de Dios, ¿sí? Israel como elección, reino y misión, sí, fue el pueblo escogido, sí, fueron elegidos por Dios. Israel como testigo y mediador de la bendición de Dios. En Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Mira qué aclaración. Benditas en ti.
toda la familia de la tierra, ¿sí? Una promesa hacia las generaciones, una promesa hacia todas las familias, hacia todas las genealogías del ser humano, estaban dadas a Abraham como hombre escogido, como parte de un pueblo escogido, otra vez, como un mediador de la bendición de Dios hacia las naciones, no solo para Israel, sino para que sean benditas todas las familias de la tierra. En Israel vemos la elección, el reino de la misión en el pacto davídico, el pacto de Dios con levantar a David, un rey que gobernaría con justicia y paz. El pacto davídico comienza con David, pero es dado a través de la genealogía de David. Segunda de Samuel 7 dice, ahora pues Jehová tu Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezcas perpetuamente delante de ti, porque tú Jehová Dios lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Si Dios quería bendecir a David, que era rey, a las generaciones que vendrían a través de David, y en esas generaciones finalmente vendría la generación del Mesías, para que sean benditas todas las naciones. Un gobierno, un rey que gobernaría con justicia y con paz, un rey diferente a todos los reyes humanos. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, quien inaugura el reino de Dios. Un rey que vendría a gobernarnos con justicia y con paz. Ni hablar de de los profetas mesiánicos, los profetas que anunciaban el Mesías y que demostraban cómo iba a ser el Mesías. Mira, en Isaías 11 dice, morará el lobo con el cordero y morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño lo pastoreará. Nos habla de una restauración cósmica. Dios en el Mission Day quiere restaurar toda la humanidad. Dios quiere restaurar este planeta, Dios quiere restaurar la naturaleza, Dios quiere restaurar, Dios quiere que haya paz. Y tenemos promesa de que un día habitaremos, que el lobo y el cordero van a estar en paz. No va a haber peleas, no va a haber pleitos, no va a haber celos. Es una restauración cósmica de todas las cosas. Después en Jeremías 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jesús es el nuevo pacto. En Jesús tenemos un nuevo pacto, el pacto de la redención, el pacto de la gracia. Somos redimidos a través de Cristo y ahora tenemos, como dice Pablo, acceso al cielo. Ahora podemos decir, Abba Padre, papito lindo. Dios nos dio un nuevo pacto a donde ahora a través de Cristo tenemos entrada al cielo. Jesús, el sumo sacerdote, intercede por nosotros y nosotros estamos libres, somos perdonados, somos limpiados de nuestros pecados, siempre y cuando vengamos con un corazón arrepentido al Señor. Daniel 7:27 dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Está hablando de un reinado universal, cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. La palabra dice que toda rodilla se doblará delante de Jesús un día. Jesús será puesto como el Rey y Señor de todos. Amén. Así que vemos aquí que las palabras, las profecías que Dios daba no incluían nada más que Israel, incluían una redención, una restauración global, cósmica, que abarcaba todo el universo, que abarcaba todas las personas, que abarcaba la creación. Pero Israel no podía con esto. Israel, este, sin embargo, históricamente la expectativa se redujo en gran medida a un proyecto nacional de liberación política y de recuperación territorial. Ese fue el gran error de Israel. Perdió la perspectiva profética, perdió la perspectiva espiritual y la convirtió en una perspectiva política y territorial, sin integrar plenamente la misión transformadora universal, ¿sí? A lo largo del desarrollo histórico de Israel, la esperanza escatológica
que estamos estudiando comenzó a concentrarse cada vez más en la restauración nacional del pueblo judío, particularmente durante los periodos de opresión extranjera, como el dominio babilónico, griego y romano. Muchos judíos comenzaron a esperar que el Mesías fuera principalmente un libertador político que restauraría la independencia nacional y la gloria terrenal del reinado de David. Pero con el tiempo estas promesas fueron interpretadas de forma principalmente política y territorial. Como resultado, el reino de Dios llegó a ser entendido por algunos sectores del judaísmo como un proyecto de liberación nacional, centrado en la derrota de los poderes imperiales y en la restauración del dominio de Israel sobre la tierra. Y qué interesante, qué importante, porque miramos a Israel y nosotros podemos pensar, bueno, ¿cómo Israel teniendo tantas promesas? ¿Cómo Israel siendo un pueblo que fue escogido por Dios, siendo un pueblo que vivió tantos milagros, vio a Dios en el desierto, vio a Dios abrir mares, conoció un Dios tan grande, tan poderoso? ¿Cómo pudo terminar yendo desde lo profético, de lo espiritual, de las promesas de restauración, cuando ellos conocían lo sobrenatural, ellos conocían el poder espiritual de Dios? ¿Cómo puede ser que al final del día terminamos cayendo en la mentalidad de que nada más no importa lo terrenal, nada más nos importa lo que tenemos hoy en día? Y cuando yo miro al pueblo de Israel, yo siento que nosotros hoy en día en la iglesia muchas veces nos comportamos como el pueblo de Israel. Y habría que cuestionarnos y preguntarnos cómo están nuestras promesas escatológicas, cómo estamos viviendo el llamado al final de los tiempos. Sí, entendemos que Jesús vino, inauguró el reino y nos abrazamos, como Israel se abrazó a ser el pueblo escogido. Nos abrazamos a la salvación, nos abrazamos a la gracia de Dios, al perdón de nuestros pecados, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto estamos viviendo en un reino que no tiene que ver nada más con lo humano y lo político y lo territorial, que estamos viviendo en un reino universal, espiritual y eterno? Porque la forma en que Israel contempló esto los llevó a conducirse y a vivir como ciudadanos que nada más esperaban una libertad política, perdieron su enfoque en el Dios todopoderoso, en el Dios que podía restaurar, en el Dios que podía salvar. Y quizás muchas veces nosotros o la iglesia, hoy en general, ha perdido la visión de lo escatológico, ha perdido la visión. ¿Cuántas veces en las iglesias predicamos de la segunda venida de Cristo? ¿Cuántas veces estamos ansiosos, esperando y entendiendo que nuestra ciudadanía no es de la tierra, es de los cielos? Y sin embargo, igual que el pueblo de Israel, vivimos aferrados a este mundo. Vivimos aferrados a lo que tenemos. Vivimos preocupados por lo material. Vemos y estamos todo el tiempo pendientes, y sí, de las situaciones. Y el mundo vive en guerra. ¿Tú te diste cuenta? Estados Unidos está en guerra con Irán, las cosas que han pasado en Venezuela, y así tú miras Ucrania, tú miras el mundo entero en conflictos, peleando. ¿Por qué pelea? Por lo territorial, por la política, por los reinados humanos. Y a veces nosotros estamos esperando que Dios venga y haga un milagro en lo territorial, en lo humano, pero no nos damos cuenta que nosotros pertenecemos a un reino espiritual, que los procesos de Dios vienen a transformar nuestra vida, nuestras almas, que el reino de Dios ya se inauguró en Cristo para que las almas y las vidas sean transformados. Nosotros ya somos parte de ese reino de Dios inaugurado y Dios está esperando que tú y yo extendamos ese reino para que las almas y las vidas sean restauradas, ese reino sea inaugurado. Amén. Anthony Hopkins, el autor del libro La Biblia y el futuro, explica que esta interpretación, ¿no? En cuanto a cómo miraba el pueblo de Israel, el reino de Dios y cuál fue su error en cuanto a cómo esperaban el Mesías, no captaba completamente la amplitud del plan redentor de Dios. El Antiguo Testamento ya contenía una visión mucho más amplia del reino, donde la restauración de Israel estaba vinculado al propósito universal de salvación para todas las
naciones. Siempre fue el propósito de Dios. El propósito de Dios al escoger un pueblo, al escoger una persona para que sea salva, al escogerte a ti o a mí, nunca fue para que nosotros nos sentamos exclusivos, sino para que seamos instrumentos de bendición para llevar el reino a otras naciones y a otras personas. Y esto fue con Israel. Esto ha sido siempre desde la historia, el propósito universal de salvación para todas las naciones, ¿no? Isaías 49:6 muestra claramente que la misión de Israel no era únicamente su propia restauración, sino convertirse en luz para las naciones, extendiendo la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Por eso Jesús también vino y dijo, ustedes son la luz de esta ciudad. Una luz no se puede apagar, somos la lámpara encendida. Y en Isaías Dios le dijo a Israel, ustedes son luz para las naciones, ¿no? Isaías 60 dice, levántate, resplandece, ¿no? Dios habla de que somos la luz. El pueblo de Dios siempre ha sido la luz. El reino, Hockeman escribe, el reino de Dios no debe entenderse como un reino político nacional para Israel, sino como un reinado redentor sobre todo su pueblo, proveniente de todas las naciones. Recuerda, Dios siempre ha tenido en su corazón salvar a la humanidad, salvar a todo hombre que cayó a través del pecado. Desde el Génesis 3:15, la promesa redentora es para toda persona que cree en Jesucristo, en la simiente que vendría y derrotaría a la simiente de la serpiente. Así que nosotros hoy tenemos que vernos a través de los ojos de Dios y a través de lo que es el reino de Dios. Sin embargo, varios textos proféticos muestran que el plan de Dios nunca fue exclusivamente nacional. Los profetas hablan repetidamente de una restauración que incluía todas las naciones, y eso de lo que estábamos hablando, acá está el texto de Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y yo te animo que abraces este texto tan hermoso de Isaías 49:6, ¿no? Donde lo tomes. Tómalo para tu vida, ¿no? Y pon, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantarlas. También te di por luz a las naciones, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Esa es tu misión. Esa es tu forma de cumplir la misión de Dios. Esa es tu forma de ser parte del reino de Dios inaugurado, poder llevar luz a las naciones. Fue la promesa de Dios. Siempre el plan de redentor de Dios, siempre la escatología tuvo que ver con la redención de la humanidad, no con un pueblo escogido, sino con un pueblo que sería luz para llevar a todas las demás naciones a los pies del Mesías, a los pies del Redentor. Siempre fue el plan de Dios. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento, como las profecías mesiánicas. Todo llevaba a que Israel iba a venir el Mesías y sí, iba a descender de Israel, iba a ser judío, pero no iba a ser judío porque ellos iban a ser nada más los salvos, iba a ser judío porque de ahí iban a ser luz para las naciones, de ahí salía la bendición para todas las naciones. Amén. El reino inaugurado, el reino fue inaugurado, como ya habrás leído en tu libro, con la venida de Cristo, ¿no? Uno de los puntos centrales del capítulo que la escatología comenzó con Cristo. La obra de Jesús introdujo el reino en la historia humana. Lucas 11:20 dice, pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hmm. Qué interesante declaración de Jesús, ¿no? Si hechos fuera demonios, entonces quiere decir que ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces quiere decir que si el poder de Dios, los milagros de Dios están dentro de la iglesia, son parte del proceso escatológico de estar anunciando que Dios cumple su historia, que un día Cristo volverá, volverá por su iglesia, volverá por su pueblo. Introdujo la obra de Jesús al reino
de la humanidad. El problema que tuvo que enfrentar Jesús en su tiempo en cuanto a cómo Israel esperaba un Mesías, en cuanto a cómo Israel tenía la concepción de un Mesías equivocado y una religiosidad tan cerrada, ¿verdad? Jesús le dice a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes no tienen nada adentro, solamente se miran bien por fuera. Le dijo sepulcros, están muertos, pero se miran bien por fuera, nada más, pero por dentro están muertos, ¿no? Otra vez porque ellos nada más esperaban una restauración externa, de ellos no esperaban una restauración de su alma, no se daban cuenta que su alma, sus vidas estaban llenos de egoísmo, llenos de arrogancia, llenos de pecado y que lo que ellos necesitaban era la salvación de sus propias vidas, ¿sí? Pero Jesús se enfrentó a esto. En el siglo primero muchas corrientes judías esperaban que el Mesías expulsase a los romanos, como hablábamos, ¿no? Del Judas subversivo que esperaba que Jesús se iba a levantar en armas contra el imperio romano y iban a ser libres del dominio romano. Restaurar el reino político de Israel, como lo hemos visto, y que devolviera la grandeza nacional a Israel, pueblo que había sido reconocido por todas las naciones, un pueblo que había sido grande, que sus propios pecados los fueron llevando a alejarse de Dios y los fueron llevando a caer bajo dominios también, ¿no? Pero esto es lo que Jesús tuvo que enfrentar. Eso Jesús se paraba y predicaba y los fariseos no lo querían. ¿De qué nos viene a hablar? ¿De qué nos viene a hablar este? Atender a los pobres. ¿Qué nos importan los pobres? A sanar a un leproso. ¿Qué nos interesa un leproso? Queremos poder. Eso es lo que querían. Ellos querían que venga alguien con poder, con armas, digamos, hoy en día, ¿no? Con todas las estrategias militares y todos los armamentos militares que ellos querían que se levantase un líder poderoso, pero no, y Jesús vino humilde, sencillo, a caminar, a vivir, a sentarse a comer pescados con los pecadores. ¿Cómo ellos iban a contemplar que el rey que ellos esperaban, el famoso Mesías que Israel tenía miles de años esperando, iba a ser Jesús? Si su centro, su atención estaba en su vista, estaba nada más que en lo terrenal, y lo terrenal tenía que ver con el poder y el dominio. Ellos querían dominar Roma, ellos querían el poder que no tenían. Ellos estaban buscando lo que ellos no tenían, pero no se daban cuenta que lo que buscaban era algo vacío, lo que buscaban era algo que no les iba a traer, como muchas personas hoy en día. Buscan en Dios tener un mejor trabajo, buscan en Dios bienes materiales, comprar una mejor casa, y a veces sus almas, como la de los fariseos, están muertas, son sepulcros blanqueados, pero no lo ven, y entonces no pueden ver a Jesús. Y entonces, igual que los líderes judíos, que los líderes religiosos de esa época lo rechazan, lo maltratan, les molesta, porque ellos conocían la realidad espiritual, que tenían ellos que atender a los pobres, que tenían que juntarse con las, pero ellos no la querían, ellos querían la jerarquía. Ellos querían ser oligarcas, ellos no querían ser pobre entre los pobres, ser humildes como era Jesús. Ellos querían otro tipo de cosas y Jesús tuvo que enfrentarse delante de su propio pueblo a todo este tipo de personas. Los milagros de Jesús no son solo actos de compasión, son señales escatológicas, porque estaban anunciando que el reino de los cielos había llegado. ¿Sí? Por eso Jesús les dijo, si yo con un dedo he hecho demonios, es porque el reino de Dios, entonces alértense, el reino de Dios os ha llegado, ¿sí? Y hoy en día nosotros necesitamos, mira, clamar. Jesús dijo que nos dejaba el Espíritu Santo. Pablo dice que poder mayor que a las cosas, que poder mayor que el que resucitó a Cristo nos es entregado. Si Dios nos entregó a Jesucristo, ¿cómo nos entregará con Él todas las cosas? ¿Para qué? Para que la iglesia siga siendo una señal escatológica hacia los que no creen. Siga siendo una señal que atraiga a las personas al reino de Dios y puedan conocer un comienzo y esperar un fin, porque un día los tiempos se cumplirán, no sé, no sabemos cuándo, el tiempo y la hora no lo sabemos. No sabemos si va a ser en un año, en 20, en 100, en 500, no lo sabemos. Pero sí son señales que la iglesia tiene que seguir viviendo. Yo a veces digo, pues, ¿qué nos pasa?
O al menos aquí, yo hablo por Estados Unidos, otra vez siempre digo yo, pues pastoreo Estados Unidos, no estoy en Latinoamérica, no estoy en Europa, estoy aquí. Y aquí la iglesia deja de creer, y por más que uno le dice a los hermanos, vamos a orar y vamos a creer, cuesta mucho, cuesta, y el Señor se sigue moviendo. El Señor se sigue moviendo, sigue haciendo milagros para que entendamos que el reino de Dios es activo y es vivo, que Dios está preocupado no por los poderes políticos, no está preocupado por si tenemos más dinero, menos dinero, está preocupado por nuestras almas, por nuestra salvación, por la transformación interna y que los milagros, las señales, son una evidencia de que hay un Dios poderoso en nosotros, ¿sí? El poder, para mostrar que el poder de Satanás estaba siendo derrotado, el gobierno de Dios estaba siendo interrumpido en la historia, ¿sí? Ahí vemos el reino de Dios en movimiento. Sigamos clamando, teniendo esa fe. Dios sigue haciendo milagros. Mira, yo hace 4 meses, la sobrina de una hermana de la iglesia, la muchacha se llama Michelle, de 20 años, fue atropellada por un conductor que venía a alta velocidad. Ella venía en su bicicleta cerca de su casa y fue internada en estado prácticamente vegetativo, en estado de coma. Desde que llegó al hospital hace 4 meses, los médicos decían, ella no va a sobrevivir. Esto no tiene solución, ella va a durar unos días, su cerebro no va a responder, no va a reaccionar. Mas, sin embargo, hace una semana atrás me mandaron a mí un video de Michelle, donde Michelle estaba sentada comiendo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es el reino de los hombres. Porque la ciencia puede decir muchas cosas, pero Dios usa los milagros para establecer su reino. Y su reino no es humano, su reino es sobrenatural, su reino es espiritual, su reino sobrepasa los entendimientos humanos y es un testimonio para que los que no creen crean en que existe el reino de Dios, crean que el reino de Dios se inauguró, que el pecado existe, que la vida eterna existe, que el Dios bueno existe y que el Satanás malo también existe, que las personas somos santificadas a través de Cristo y somos presas a través del pecado, para todo eso, porque ese es el verdadero reino establecido. Venimos y establecemos un reino y tenemos que mostrar la realidad del reino, que tenemos una oposición. ¿Y para qué? Para eso, dice, las señales de los milagros de Jesús eran señales que iban en contra de Satanás, que derrotaban el poder de Satanás. El gobierno de Dios estaba interrumpiendo en la humanidad lo que Satanás está haciendo. Amén. ¿Cuánto decimos amén? La victoria decisiva, ¿sí? La vemos en Cristo. La victoria de Hockeman enfatiza que la cruz y la resurrección son el evento central del reino. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó principados y potestades. En la cruz Satanás ya fue derrotado. El poder del pecado fue quebrado, el reino fue establecido. Qué hermoso saber que nosotros vivimos en un reino de Dios que ya ha sido inaugurado. Qué hermoso saber que nosotros somos parte de un reino vivo y activo. Deberíamos estar ya apasionados, gozosos, alegres, porque no hay nada que en Cristo Dios no te quiera dar. Y yo sé que a veces pasamos momentos muy difíciles, la vida no es fácil, pero para mí un texto clave es Juan 10:10, Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y yo lo creo con todo mi corazón, me aferro a esa palabra los días que estoy contenta y los días que traigo problemas. También me aferro cuando he pasado por salud y cuando he pasado por tiempos de enfermedad. Me aferro a que Jesús vino a darnos un reino en abundancia, una vida en abundancia. En la cruz el poder del pecado fue quebrado, Satanás ya fue derrotado y el reino de Dios ya está establecido entre nosotros. ¿Sí? Termino ya con este cuadro haciendo una comparación de las expectativas mesiánicas judías, lo que esperaba el pueblo de Israel, que fue nuestro tema de hoy, el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, versus el reino de Dios proclamado por Jesús. Jesús vino y estableció, inauguró el reino de Dios y lo proclamó. ¿Y qué vemos en estos aspectos? Diferentes, la expectativa mesiánica de los judíos y el reino de Dios proclamado por Jesús. ¿Cómo era la naturaleza del reino que cada uno tenía? Bueno, como hemos estado hablando por esta hora, desde el pueblo de Israel, desde el pueblo judío, pero principalmente político y nacional. Y el reinado de Jesús fue espiritual y redentor.
Mira qué diferencia. ¿Cuál era el propósito principal? La liberación de Israel. Para los judíos esto es lo que ellos esperaban. Este era el aspecto, la expectativa que ellos tenían mesiánica. Era la liberación de Israel del dominio romano. Y para Jesús la proclamación de su reino fue salvación y transformación de la humanidad, ¿sí? El alcance de los enfoques. El enfoque fue principalmente de Israel. El pueblo de Israel esperaba un libertador para ellos, para el bien de ellos. Y en Jesús fue universal, incluyó a todas las naciones. Mira qué diferencias. ¿Sí? Tipo de Mesías esperado para el pueblo de Israel, rey guerrero, descendiente de David, de la genealogía davídica. Y Jesús, que proclamó ser un siervo sufriente y salvador, forma de establecer el reino para la cultura judía y los de Israel, lo que ellos esperaban era un poder político militar. Para Jesús, proclamar el reino fue conversión, fe y las obras del Espíritu Santo. ¿Qué relaciones con las naciones? Las naciones para Israel serían sometidas a ellos. Ellos iban a dominar, iban a tener poder sobre las naciones. Para Jesús, las naciones eran invitadas a entrar al reino de Dios. El tiempo del reino para Israel, tiempo esperado solo en el futuro. Para Jesús, el reino ya inaugurado y aún futuro. Entrada al reino basada en la identidad nacional o étnica, solamente para los judíos, los escogidos, los exclusivos de Dios. Para Jesús, basada en arrepentimiento y fe, no excluye a nadie. Ejemplo bíblico, Hechos 1:6, se restaurará el reino de Israel. Cuando le preguntan, ¿cómo vas a restaurar el reino de Israel? En Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Jesús no negó la esperanza del reino, la amplió y la redefinió como el reinador, como el reinado redentor de Dios para todas las naciones. En Jesús se inauguró, ¿sí? Entonces el reino de Dios ya ha comenzado en Cristo, pero todavía no ha llegado a su plenitud. Todavía hay cosas que estamos esperando y que en el tiempo de Dios las cosas se alcanzarán y progresando en esta clase vamos a estar conversando de la segunda venida de Cristo, de la parte del final que todavía no se ha realizado, ¿no? En estos tiempos hablamos del reino de Dios que ha comenzado y vas a estar leyendo la próxima semana el Nuevo Testamento, el reino de Dios inaugurado, pero después vamos a entrar a las promesas de los tiempos finales que todavía no hemos visto, todavía no se han concretado, ¿sí? La escatología inaugurada, que es de la que hablamos, con lo que ya ha comenzado Jesús, es decir, Cristo inauguró el reino en su primera venida, Cristo consuma el reino en su segunda venida. El reino de Dios se inauguró, pero todavía no está consumado. Se va a consumar y lo vamos a estar viendo en nuestras próximas clases con la segunda venida de Cristo. Sí, yo te puse aquí para que tengas el reino de Dios, como dice Holleman en su libro, ya, pero todavía no, ¿sí? Y ahí tienes un cuadro de la creación, ¿no? Reino presente, ya la primera venida de Cristo, ¿no? La cruz. Jesucristo ya vino, ya dio su vida en la cruz, el reino ya está inaugurado. Esta es la época de la iglesia. ¿No? Todos lo entendemos, esperando la segunda venida de Cristo, que eso va a ser el reino consumado. Por último, la nueva creación, la nueva Jerusalén, que habla el Apocalipsis, el reino consumado, ¿no? La nueva creación. Todas las cosas van a estar hechas nuevas, la nueva Jerusalén, las calles de oro, los mares de cristal. Eso va a pasar en tiempos que todavía no han transcurrido. Después que el pueblo de Dios, que venga Cristo del arrebatamiento, vamos a tener una nueva creación, vamos a estar en la nueva Jerusalén. Temas muy interesantes, muy profundos, obviamente, donde también vamos a estar viendo más adelante, quizás en los videos y también a través del estudio de tu libro, las diferencias, las diferentes perspectivas en cuanto a los tiempos de la segunda venida de Cristo, diferentes denominaciones, diferentes ramas del cristianismo, aunque todas concuerdan de que hay una segunda venida de Cristo, no concuerdan específicamente en los tiempos, en los capítulos adelantes de tu libro, como capítulo 12, 14, vas a estar viendo esto y seguramente
posiblemente quizás en nuestra próxima clase de Zoom también lo desarrollemos un poquito más para que tengas en claro cuáles son las perspectivas principales en cuanto a lo que creemos, cómo va a suceder el arrebato, cómo va a suceder, cuál va a ser el tiempo en el que Cristo se considera que va a venir, ¿no? Así que, bueno, estas eran las preguntas que no vamos a trabajar en este día, así que voy a terminar cerrando ya mi Zoom. Quiero darte gracias por tomar esta clase. Gracias, Rebeca, por estar ahí. Sé que vas a tener muchas tareas, sé que vas a tener muchas preguntas, porque es una clase muy interesante, con mucho tiempo profético, por muchas palabras y cosas que a veces nos traen ciertas dudas. Solamente te pido que todo lo que leas, lo leas con respecto al Espíritu Santo, sigas la voz del Espíritu Santo. Muchas veces venimos con una doctrina, ciertas denominaciones tienen una especie de doctrina, otras siguen otras perspectivas. Recuerda, la salvación viene a través de Jesucristo, la gracia del Señor nos cubre y necesitamos aprender. Necesitamos aprender lo que tú crees basado en tu denominación, en las enseñanzas de tu iglesia, es donde Dios te ha traído. Está bien, pero también necesitamos aprender teológicamente otras perspectivas que se creen. Solo necesitamos aprenderlas y observarlas, ¿sí? Así que cualquier pregunta, ya sabes, ahí estamos para servirte. Cuenta conmigo, con Rebeca. Te bendigo en el nombre del Señor. Pasa una linda semana y nos estamos viendo. Bendiciones. Bye bye.